cuento de qué se trata. Es cierto que vamos a ir por la historia argentina, pero fundamentalmente quiero tratar un aspecto sobre Argentina, por el cual Argentina es conocida en muchas universidades, es un caso de estudio. No hay muchos países con esas características en términos económicos, que es la decadencia de Argentina, ¿sí? Muchos países han tenido crisis económica, pero no es lo mismo una crisis que la decadencia económica. Podríamos decir que la decadencia es una acumulación de crisis a lo largo del tiempo, que van deteriorando la situación económica de un país y de sus habitantes. Entonces voy a tratar de contarles qué es lo que ha sucedido y en la última parte enfocarnos en la actualidad del país. ¿Okay? No sé si ustedes saben que en principios de diciembre hubo un cambio de gobierno y llevan menos de 100 días, aproximadamente 100 días, así que están en los primeros momentos donde están haciendo algunas reformas, pero lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar de analizar es qué tipo de reformas deberían hacer y si se van a poder realizar. ¿Okay? Como ustedes ven, ¿no? Abajo no es un tema que se nos ha ocurrido ahora, sino que es un tema tratado en la literatura, no solo dentro del país, sino fuera del país. Acá, este es del año, una tapa de la revista, una revista especializada. ¿Sí? La paradoja de Argentina, que pueden estudiar, qué deben saber los otros países de un siglo de decadencia, hablando de Argentina. El primer centenario que se festejó la independencia de la Argentina en 1910, Argentina fue el primer país que se independiza de España y después pasa, digamos, el movimiento independentista por Chile, Perú, Colombia, Venezuela, etc. Esto es lo que los historiadores argentinos decían respecto a la situación de Argentina en 1910. Como ustedes pueden observar, tomé dos historiadores, más o menos dicen lo mismo. Lo que en aquel momento, esas son fotos de la época de 1910, desfiles, festejos, etc., fueron los principales jefes de estados del planeta y del mundo desarrollado de la Argentina a festejar los primeros años de independencia del país. En el año 2010 se festejó el bicentenario, ni el Chavo del Ocho estuvo festejando, ¿sí? Solo estuvo Chávez, no sé si estaba Lula o Dilma Rousseff, Correa, el compañero Evo Morales y nada más, ¿sí? Estados Unidos, los otros países mandaron al subsecretario del subsecretario, cosa parecida. O sea, los festejos, el mundo tomó a la Argentina en los dos momentos de manera muy diferente. Hoy Argentina es un país muy secundario en términos económicos, políticos, comercio exterior, etc. ¿Okay? O sea, lo que en aquel momento, en 1910, se observaba y los historiadores tomaron nota, es que lo que había sucedido en los 50 años anteriores al 1910, se había visto pocas veces en el planeta Tierra. Un país, yo les cuento, en 1810 se independiza Argentina. A mediados del siglo XIX, 40 años después de 40 años de guerras civiles y cambios institucionales muy grandes, negativos, la Argentina era el país más pobre de Sudamérica, de Latinoamérica, más pobre, pero no es mentira lo que estoy diciendo. Era un desierto Argentina, había un desierto, no había gente y no había inversiones. Y en 50 años se convirtió en un país, bueno, esto es lo que decían, primer premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, esto decía de la Argentina, Samuelson en algún momento.
Si le hubieran preguntado en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, qué país hubiera sido el de mayor y el de mejor desempeño después de la Segunda Guerra Mundial, él no hubiera dudado en decir Argentina. Obviamente no sucedió esto. ¿Sí? Para 1910 había un debate académico y político también, y en los medios de comunicación, era en qué momento Argentina iba a superar el ingreso per cápita de Estados Unidos. O sea, era inminente eso. Se veía venir. Bueno, obviamente que eso tampoco sucedió. Esto es una comparación de lo que sucedía en la década del 20, del siglo XX, entre Argentina y el resto de los países de Latinoamérica. La mitad del comercio exterior era generado por Argentina. El 40% de las vías férreas estaba en Argentina, el 60% del transporte por ferrocarril y así todo lo que ven. O sea, de toda Latinoamérica, la Argentina era la mitad, para ponerlo, ¿sí? En cualquier indicador que tome, más o menos, la mitad, 40, 60%. Entonces, fíjense la importancia que tenía en aquel momento. Algunos números. En 1910, el ingreso per cápita de Argentina era el octavo, más o menos, séptimo, octavo, noveno, depende cómo se tome, del mundo. 60 años antes era el país más pobre de Latinoamérica. Hoy está en el puesto 81. O sea, se desplomó. Esto es la decadencia. No es una crisis, es una sucesión de crisis que van haciendo. No es que el ingreso per cápita no siguió aumentando, pero a una tasa muy lenta, y los otros países lo fueron pasando. Países no solo de Europa, sino países de Latinoamérica o del sudeste asiático. Para esa época, de todo lo que se producía en Latinoamérica, la cuarta parte estaba en Argentina. Hoy solamente no alcanza el 10%, el 8,5%. Fíjense, estas cifras son impresionantes. En 1925, el Producto Bruto de Argentina era 25% más grande que el de Australia. Hoy Australia es 3 veces, la economía australiana es 3 veces más grande. En aquel momento, la economía canadiense y la argentina producían lo mismo. Hoy, Canadá produce 4 veces más. Y lo mismo con Brasil y México. Y esto es lo que quiero hablar a lo largo de la charla, ¿sí? Entiendo, y no soy el único obviamente, que hubo diferentes causas de este proceso de decadencia. Una es la inestabilidad en las reglas de juego, en el marco institucional. Ahora vamos a ver de qué se trata de eso. Otra es una economía aislada, no aislada totalmente, pero una economía cerrada comercialmente. Un gasto público creciente a lo largo del siglo XX. Una indisciplina fiscal. ¿Qué significa esto? El déficit fiscal es crónico en Argentina, salvo 2 o 3 años que ahora los voy a mostrar. Para lograr financiar ese gasto público que iba creciendo, se echó mano a todo lo que se conoce actualmente, ¿sí? A toda la batería de herramientas de las cuales se puede financiar un gobierno. La emisión monetaria, que llevó a tener 2 hiperinflaciones. En el año 89, el aumento de precios fue del 5.000% anual. Guatemala, en 1990, tuvo el récord de inflación que fue el 60%. ¿Sí? En julio de 1989 se alcanzó el récord de inflación mensual de la historia argentina. Los precios aumentaron 3 veces, 200%. En un solo mes, en 30 días. Endeudamiento. Como no les alcanzaba con la emisión monetaria en algunos momentos, la deuda pública, la colocación de títulos y bonos públicos, llevó a que se hizo impagable la deuda. En varias oportunidades el Estado argentino no pudo pagar. La última, ¿sí? Estamos todavía. En los últimos 15 años la Argentina, el Estado argentino, tiene
gente que le compró deuda, títulos, y a los cuales no se les ha pagado. Hace 10 días acabaron de negociar en Nueva York con esos deudores, y ahora es ahora, hoy en el Congreso argentino, se está tratando de debatir la ley por la cual se les va a pagar a esos acreedores. Y después la presión tributaria, o sea, los impuestos. Como el gasto público crecía y había que financiarlo o emitiendo dinero o endeudándose y tampoco alcanzó, hoy en día la Argentina tiene el récord de carga tributaria de Latinoamérica. Y ya tiene el mismo nivel de presión tributaria que países europeos como España, Portugal, Grecia, y llegando casi a lo de los países escandinavos, que son los países que más impuestos cobran en el planeta. O sea, se utilizaron todas las fuentes de financiamiento al máximo. ¿Se entiende lo que digo, no? Al límite. Claro, al límite hasta que eso tiene consecuencias. Al límite del endeudamiento es no poder pagar la deuda. El límite de emisión monetaria es llegar a la hiperinflación. El límite de aumento de impuestos es tener a la población ahorcada con impuestos. Y después una serie obviamente que no es el único lugar del mundo, pero intervenciones del Estado en los mercados que van otorgando privilegios a favor de algunos grupos, monopolios, protección arancelaria, etc. Todo esto me parece, son los principales factores que han generado crisis a lo largo del siglo XX, y esas crisis todas acumuladas han llevado a esto que llamamos decadencia económica. En el mundo, en el siglo XX más que nada, lo que observamos es que en general los países tienen crisis, pero si miramos desde el principio del siglo XX hasta ahora, han ido mejorando, ¿sí? La Argentina es un país que ha decaído, ha desmejorado, se ha deteriorado. O sea, no hay muchos países, podemos mencionar Venezuela en los últimos años quizás, los últimos 15, 20 años, ¿ok? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la inestabilidad institucional? Les voy a poner algunos datos para que vean de qué trata la cuestión. En los últimos 160 años hubo 53 presidentes. En promedio duraron 3 años. Con esta salvedad, que la Constitución hasta el año 94 decía que los presidentes tenían una vigencia de 6 años. A partir del 94, en los últimos 20 años, acortaron el periodo a 4, pero lo que les quiero decir es que los presidentes duraban aproximadamente la mitad del tiempo que debían durar según la Constitución. El 15% de esos presidentes fue militar, o sea, hubo golpes de Estado, el 85% civiles. O sea, no hay que echarle la culpa a los militares de lo que pasó, sino a los partidos políticos fundamentalmente. 6 golpes militares, desde 1930 hasta 1976, 130 ministros de Economía en esos 160 años, o sea, la duración promedio de un ministro de Economía desde el año 54 hasta la actualidad es de 1 año y 3 meses, 15 meses duran. Sabemos que pueden durar 24 horas, 4 horas, pero el hecho de que un ministro de Economía, que es el ministro más importante siempre en la Argentina, ¿por qué? Y porque siempre estamos en crisis económica. ¿Sí? Entonces es el tipo más importante del gabinete. Que tenga una duración de 15 meses me está dando la pauta de la inestabilidad que hay en el país, no solo en materia presidencial, sino también de los ministros de Economía. Los presidentes del Banco Central. El Banco Central de Argentina se creó en 1935. Desde 1935 hasta la actualidad hubo casi 60 presidentes, o sea, 1 año y 4 meses. Más o menos el mismo periodo que dura un ministro. Si esto fuera una empresa, esto es como McDonald's, donde la rotación de personal es permanente, ¿sí? Pero no porque la gente se va a buscar otro trabajo mejor, sino porque lo despiden por el desastre que se genera. Desde 1970 hasta ahora, estos son algunos hechos institucionales importantes, cambios de reglas de juego, y yo voy a mencionar algunos. 1970, después de 85 años, se cambia la moneda. O sea, la inflación hacía que
las cosas valieran, los caramelos valieran millones de pesos, los cigarros cientos de millones de pesos, los carros miles de millones de pesos, o sea que había que hacer una reforma monetaria, quitarle ceros a la moneda. No fue la única reforma monetaria, tuvimos 4 en los últimos 45 años. Hemos cambiado 4 veces la moneda. ¿Qué quiere decir eso? Que la moneda es una porquería, porque si hay que cambiarla 4 veces en 4 décadas, la verdad que no se está haciendo para nada bien las cosas. Golpe de Estado, ¿sí? El último. Plan Bonex. ¿Qué fue el Plan Bonex? Una cosa. Le robaron los depósitos a la gente de los bancos. ¿Qué entraron los muchachos con las máscaras a todos los bancos al mismo día? No, el gobierno decidió que todos los depósitos a plazo fijo los bancos no los pudieran devolver, ¿sí? Y a cada depositante le dieron un bono a cobrar en 10 años. ¿Por qué? Porque los bancos no podían devolver los depósitos porque tenían prestado ese dinero al gobierno y el gobierno decidió no pagar porque no podía pagar. Otro cambio de moneda, el último, en 1992. Entre 1970 y 1992 hubo 3 más. Corralito y corralón. Esto es una expresión muy utilizada en el año 2001. Fue algo parecido al Plan Bonex. En noviembre del año, del año 2001, el ministro de Economía a las 7 de la noche de un viernes, cosa que la gente no pudiera hacer nada porque los bancos ya están cerrados, dijo, a partir de este momento, toda la gente que tiene en sus bancos dinero no los va a poder sacar, va a poder sacar un poquito, ¿sí? Como si les dijeran, todo el dinero que tienen en sus cajas de ahorro y cuentas corrientes solo pueden sacar, por decir, 200 quetzales por semana. Imagínense eso, es un golpe letal a la economía informal. Como en Guatemala, en Argentina hay economía informal y la economía informal no está bancarizada. Entonces, si la gente no tenía efectivo para pagarles a, no sé, a la empleada doméstica, al jardinero, etcétera, todos esos puestos desaparecieron. Un mes más tarde, el gobierno se tuvo que ir, el presidente tuvo que huir de la casa de gobierno en helicóptero, porque no podía salir caminando por la calle. Ruptura de contratos, esto que hicieron, todos los servicios públicos que estaban en manos de empresas privadas, que tenían contratos a 10, 15, 20 años, el gobierno dijo, no, bueno, vamos a reformular los contratos. Ya no podés, en realidad lo que se hizo fue congelar los precios. Hago un pie de página. Desde ese momento hasta ahora, los precios subieron 15 veces en la Argentina, o sea, 1.400%. Pero las tarifas de la electricidad, el agua potable, la telefonía, gas, se mantuvieron prácticamente congeladas. Yo pago, bueno, ahora que cambió el gobierno, liberó las tarifas, las empezó a aumentar, permitió el aumento. Hasta hace un mes yo pagaba por mes $3 el gas, la electricidad. $3. O sea, si voy a tomar un café, me cuesta más de $3. ¿Se entiende? Eso es lo que costaba. O sea, está regalado. Por eso, en invierno, cuando teníamos frío, que encendíamos la estufa para calentarnos, y cuando hacía demasiado calor en el ambiente, en vez de bajar la estufa, apagarla, abríamos la ventana para que entrara un poco de aire. ¿Sí? Y en verano, cuando hacía mucho calor, encendíamos los aires acondicionados, cuando estaba demasiado frío, no apagábamos el aire acondicionado. Abríamos la ventana para que entrara un poco de calor. O sea, esto es un delirio eso. Porque era regalado, la electricidad y el gas estaba regalado. Bueno, y otras cuestiones más que ahora no vienen al caso, prefiero avanzar. Esto es el segundo elemento, que es la economía cerrada. A ver, no quiero entrar en tecnicismo, pero esto es el año 1900 hasta el 2002-2003. O sea, todo el siglo XX. ¿Qué nos muestra esa línea? ¿Sí? La línea es la suma de las importaciones de Argentina más las exportaciones en relación al Producto Bruto. Esto se llama
índice de apertura económica. Cuanto más alto es, ¿qué significa? Que el país está más integrado al mundo. Cuanto más bajo es, está más aislado comercialmente del mundo. Fíjense lo que sucedió. Hasta la Primera Guerra Mundial, la Argentina era un país muy abierto. El 50% de su producción era que se intercambiaba con el exterior. Y a partir de ahí prácticamente comienza a caer, ¿sí? Por la crisis del 30, después sigue cayendo, y se inventa un sistema económico, por decirlo así, un modelo económico que es el de sustitución de importaciones. ¿En qué consiste eso? En proteger a toda la economía, no importar más productos del exterior y tratar de fabricarlos acá adentro. Imagínense si Guatemala hiciera eso. Imagínense si el gobierno de Guatemala dice, bueno, a partir de mañana prohibimos la importación de celulares y ahora lo vamos a fabricar acá. ¿Qué es lo que puede pasar? Primero, que sean de peor calidad. Segundo, que sean carísimos. Ejemplos. Llegué hace una semana en Guatemala, fui al centro comercial acá que está en la Diagonal 6, el Oakland. Los ojos míos eran como los de los dibujos animados que se me salían. El mismo teléfono que acá cuesta, déjenme hacer la cuenta, pero $200, en Argentina cuesta 800. Celular. En Argentina no se venden legalmente, obviamente por contrabando sí, los iPhones. Los que contrabandean iPhones son millonarios, diríamos así. ¿Quiénes son? Azafatas y pilotos de avión, básicamente, ¿sí? Cada viaje que hacen se ganan $2.000, $3.000 trayéndose 3, 4 iPhones. Impresionante, ¿sí? Ni les cuento los carros, el triple de lo que salen acá. Acá hay carros que allá no existen, allá estamos en la Edad Media prácticamente, ¿sí? Juguetes, ultra protegido el sector. Ropa, la ropa en Argentina es un bien de lujo. Tendríamos que andar desnudo en realidad para hacerles una huelga. Textiles, ya dije ropa, calzados. O sea, hay sectores que están ultra protegidos y el resto también está protegido. Les comenté que el tercer factor, ¿cuál era? El gasto público alto. Lo que ustedes ven en las columnas, año por año, desde el año 61, es el gasto público, todo lo que gasta el gobierno en relación al Producto Bruto, que es así como se mide el tamaño del gasto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Que históricamente, en promedio, el gasto público de la Argentina estuvo más o menos en el 30%, 25-30%. En los últimos 12 años, fíjense cómo aumenta, ya llegando al 45%. En Guatemala es del 15%, el gasto en relación al Producto Bruto. ¿Cuál es el problema? Que los servicios que ofrece el sector público argentino son iguales o peores de los que ofrecía hace 15 años. O sea, estamos en el peor de los planetas, ¿sí? No solo gastan más, sino que lo que gastan no sirve para nada. Como en Guatemala, muchos de ustedes, en Argentina además hay que contratar seguridad privada, educación privada, salud privada. Con lo cual en realidad estamos pagando más de lo que pagamos en impuestos. Esto es lo que un economista llamó la esclavitud del siglo XXI en la Argentina. Es la carga tributaria. O sea, lo que uno paga, la recaudación en función a nuestros ingresos. De nuevo, año 2001 aproximadamente estaba en el 25%, hoy estamos superando el 35%, algunos calculan ya llegando al 38%, depende del cálculo que se haga, ¿sí? Esto es a nivel de gobierno nacional, provincial y municipal. Todos han aumentado los impuestos. O sea, la esclavitud es a todo nivel, digámoslo así. Se calcula que los primeros 7 meses del año un argentino trabaja para el gobierno para pagar impuestos. Y los últimos 5 meses trabaja para él. O sea, más de la mitad, el que paga impuestos paga más de la mitad de sus ingresos al fisco. Y esto es otra de las fuentes de financiamiento que han maximizado, que es, en la Argentina es una infección desde hace 60 años, 70 años, que es la inflación. Desde 1810 a 1944,
más o menos. Si ustedes se fijan, las tasas de inflación fueron menores al, promediamos, 2% anual. 2%. Argentina tenía una de las monedas más estables del mundo. El Banco Central se creó en 1935. Después de la Segunda Guerra Mundial viene un cambio de instituciones muy importante en la Argentina, que no voy a detallar, pero se llama sintéticamente populismo, no es el único lugar, y empieza a financiarse con emisión monetaria. Fíjense los periodos, el peor fue del 84 al 89, 470% de inflación promedio anual. En el 89 tuvimos la hiperinflación. En los últimos años, a ver si, ahí está, del año 2002 hasta ahora, como les decía, los precios aumentaron casi 15 veces, casi 1.400%. A ver, en perspectiva, parece que hoy uno dice, bueno, si tuvieron una inflación anual del 470%, hoy están mucho mejor. Claro, pero hay que compararse con el mundo. El mundo, Latinoamérica en los años 80, era un continente con hiperinflaciones por todos lados. Perú, Chile, Brasil, Bolivia, todos tenían hiperinflación, Uruguay. Hoy en el mundo, los países, inclusive de la región latinoamericana, no tienen una inflación mayor del 5, 6, 7%. O sea, esto que pasa en Argentina es de otro planeta. Solamente, creo que el año pasado, en 3 países superaron a la Argentina. Venezuela este año va a tener una inflación del 500%. No busquen el dato en los sitios oficiales de Venezuela porque no está. Está totalmente adulterada la información. Después creo que viene Bielorrusia y después Sudán del Sur, que es un país nuevo, tiene 4 años y ya debutan con inflaciones altas. El resultante de todo esto, como les decía, es la indisciplina fiscal, el déficit fiscal. Hoy la Argentina tiene un déficit del 8%. A ver, quizá algunos lo saben. ¿Déficit qué significa? Que el gasto público está por encima de la recaudación. No me alcanza el dinero, entonces ¿qué hago? ¿Emito dinero o me endeudo para cubrir ese bache? ¿Se entiende? Hoy tenemos un 8% de déficit fiscal en relación al PBI. Ya pasó antes, en la década del 70. Mediados de la década del 70, el déficit fiscal llegó al 12%. La economía explotó por el aire. Casi llegamos a la hiperinflación. La inflación era del 300, 400%. Golpe militar en el año 76. En los años 78, 79, 80, de nuevo, otra crisis económica. En el medio, no sé si saben ustedes, en el año 82, estos militares que gobernaban el país se le ocurrió una idea fantástica que era ir a pelearse con la tercer potencia militar del planeta, con Inglaterra. 2 meses duramos, obviamente. ¿Sí? Y la guerra duró 2 meses porque recién los ingleses, la guerra fue en las Islas Malvinas, los ingleses tardaron 1 mes en llegar. En organizarse, mandar la flota, etc. Si no hubiera durado 30 días, obviamente. Otro momento, la hiperinflación. También el déficit fiscal se dispara. O sea, y después en los años fin del siglo XX. O sea, todos los momentos donde el déficit fiscal está entre 6, 8 y 10%, hay crisis económica. La economía explota, que es la situación en la cual se encuentra hoy el nuevo gobierno. O sea, esto es como los 5 minutos previos a tener un paro cardíaco. Ya sabemos que la probabilidad de tenerlo es muy alta. ¿Sí? Ya ha pasado eso. Esto es lo más sorprendente, o digamos, una de las cuestiones más complicadas. ¿Cuánta gente depende del gasto público en Argentina? En el año 2002 había 2.400.000 empleados públicos, gobierno nacional, provincial, municipal. Se le daba asistencia a través de seguros de desempleo y planes de ayuda diversos, decenas de planes, a 2 millones de personas. Y había 4.300.000
pensionados. Eso daba un total de 8 millones, casi 9 millones de personas que dependían sus ingresos del gobierno. O sea, la cuarta parte de la población. Hoy hay 4,5 millones de empleos públicos, o sea, de 2,5 a 4,5, casi que se duplica en menos de 15 años. La población en ese lapso no se duplicó. O sea, cada vez tengo, por decir, más maestros por alumnos, más empleados públicos por gente que va a hacer los trámites, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si uno si uno les dice a todos los empleados públicos en la Argentina que vayan a sus lugares de trabajo, no entran en los edificios. ¿Sí? Literalmente no entran. ¿Sí? Se desploman en los edificios porque están llenos. Hay 4,5 millones casi de personas que viven de planes sociales y más de 9 millones de pensionados. ¿Cuál fue la fantástica idea? ¿Cómo puede ser que se duplica en 10 años la cantidad de pensionados? Lo que dijeron fue esto: miren, aquellos que no habían pagado su jubilación durante 30 años, no importa, se la vamos a dar. No importa si usted es rico o pobre, se la damos igual. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Que 18 millones de personas, o sea, el 41% de la población, tiene sus ingresos del Estado. Piensen ustedes en términos electorales qué significa esto. Al momento de ir a votar en una elección, esta gente piensa muchas veces a quién va a votar, porque su ingreso depende del Estado. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, es lo que se llama el clientelismo político, que es lo que sucede en Venezuela, por ejemplo. Prebendas y privilegios. Bueno, esto es nada diferente a lo que tenemos en muchos países de Latinoamérica, pero en Argentina quizás de manera más exacerbada. Grupos organizados tratando de buscar alguna ventaja a través del gobierno. Protección arancelaria, subsidios, monopolios legales de parte de los empresarios, de parte de los sindicatos, etc. ¿Okay? Estos dos muchachos que aparecen en la foto fueron los que gobernaron en ese periodo, en los últimos 12 años, 2003 a 2015. Fue un matrimonio que tenían la idea, en Argentina, como les dije, la duración del presidente es de 4 años con posibilidad de reelegirse una vez 4 años más. Entonces, ¿a quién se eligió en el 2003? A este muchacho, Néstor Kirchner. En el 2007, le dijo a su mujer, que era senadora en ese momento, le dijo: tengo una idea fantástica, ahora vas a ser vos presidente, y vas a ser por 8 años, y cuando terminen los 8 años, vuelvo yo, y así, al infinito, y más allá. Tuvieron la mala suerte, para ellos, la buena suerte para nosotros, de que este personaje se murió en el 2010. Políticamente hablando, hablo de buena suerte, obviamente. Se murió, entonces llegó el año 2015, hubo nuevas elecciones y de casualidad perdieron. En el balotaje, en la segunda vuelta, el presidente actual tuvo el 51% de los votos y el candidato presidencial o del gobierno 49%. ¿Sí? En términos futbolísticos pegó en el palo. ¿Sí? Casi hacen el gol. Porque además habían hecho fraude en la primera vuelta. Y en las primarias hicieron fraude también. Con lo cual se dice que en la segunda vuelta en realidad el resultado fue 60-40, más o menos. Pero pasó algo con las urnas que cambió, parece ser, la realidad. ¿Cuál era la idea de esta gente? ¿Cuál era la idea? Tratar de llevar al máximo posible el gasto público para tener una mayor capacidad de redistribución y tener más clientes. Eso que vimos de cuánta gente depende del gobierno, eso era posible aumentando el gasto público como nunca antes se había hecho. Y para hacer eso, ¿qué tuvieron que hacer? Emitir simultáneamente, endeudarse y aumentar impuestos. Algo que no había pasado nunca en Argentina. A veces se emitía
se llegó a la hiperinflación, a veces se endeudaba muchísimo, se llegó al no pago de la deuda, y a veces se aumentaban los impuestos. Estos últimos gobiernos hicieron las tres cosas de manera simultánea. O sea, como si Drácula te chupa la sangre hasta dejarte sin nada, anémico. ¿Sí? Eso es lo que pasó en la Argentina. ¿Okay? A través de diferentes instrumentos, como yo les dije. A través de diferentes instrumentos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Y acá entramos en lo típico de los gobiernos populistas, que por lo general, además de las barbaridades que hacen en materia de política económica, adulteran los números. O sea, en términos callejeros, mienten. En varias cosas mintieron. Una de las que mintieron fue en la tasa de crecimiento. Según el gobierno, entre 1998 y 2012, la Argentina creció 62%. Entonces hablaban, ¿no? Sí, no, crecemos como China, al 8%, 9%, somos lo mejor que hay del planeta, de Latinoamérica. O sea, no les digo, eso es lo que decían estos dos personajes nefastos cuando daban sus discursos. Todos los días, durante 12 años, había cadena nacional para inaugurar, por decirles, la heladería de la esquina de la zona 1. Cadena nacional, gobernadores, diputados, senadores, una cosa, un espanto. Eso fue durante 12 años. Ya casi que extrañamos eso. En realidad, hay gente dentro de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más importante estatal del país, calculó que en ese mismo periodo se había crecido solo 42%. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué otra cosa adulteraban? Los datos de la inflación. La inflación, como vimos en los últimos 13 años, fue más o menos del 20% promedio. ¿Qué decía el Instituto de Estadística? 8, 9, 8, 9. Así todos los años. ¿Sí? Como si la gente fuera estúpida y no fuera al supermercado. Y no solo eso. Decían que eso no era una tasa de inflación relativamente alta. ¿Sí? Había una sensación de inflación, le decían a los economistas. Es más, muchos economistas comenzaron a relevar los datos de inflación, porque si lo adulteraban querían saber realmente cuánto eran. ¿Qué hizo el gobierno? Los quiso llevar a la cárcel, entonces los denunció penalmente, ¿sí? Por confundir a la población y no sé qué otra cosa. O sea, fíjense todo el delirio, ¿sí? El que miente quiere llevar a la cárcel a la persona que quiere dar a conocer los datos de la realidad. En función de esos datos mentirosos de crecimiento, los datos oficiales para el año 2014 arrojaban que el ingreso per cápita en Argentina era de casi $13.000, que en realidad era 7.400. O sea, igual que en el año 93, prácticamente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es decadencia. Se crece, se vuelve para abajo, se crece, otra vez para abajo. Esto es una montaña rusa, que en promedio nos deja exactamente igual que hace 20 años, en términos de ingreso per cápita. ¿Sí? Pie de página. Este gobierno que pasó dijo que estos últimos 12 años fueron los mejores de la historia de la Argentina en los últimos 200 años, desde 1810 hasta ahora. ¿Sí? Esto es lo que dice. Llamado la década ganada. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué más? En la década ganada, estas son el porcentaje de pobreza en 4 países. ¿Sí? En Argentina, la Argentina es el azul. Estaba en el 28% en el año 98, antes de la crisis del 2001. La crisis lo lleva al 60%. ¿Y hoy dónde estamos? En el 28%. Después de, supuestamente, una década ganada. ¿Okay? Les digo una cosa, estos son datos no oficiales. En el año 2002-2013, el gobierno dejó de dar datos de pobreza. ¿Por qué? Porque la inflación hacía que la gente fuera cada vez más pobre. Entonces, en vez de solucionar la pobreza, dejando de emitir, ¿qué hicieron? Dejaron de dar las cifras. Eso es lo que hicieron.
¿Cuál fue la justificación? El director del Instituto Nacional de Estadística y el ministro de Economía dice, no damos las cifras de pobreza porque eso es una falta de respeto a los pobres. Una cosa. Imagínense un médico, el tipo va a ver al médico con el análisis, con todos los números del estudio que le sacaron sangre, y el médico ¿qué le dice? No te voy a decir que estás mal por respeto a vos. Esto es un delirio esto. ¿Sí? Eso es lo que pasaba. Entonces, el gobierno actual hereda la situación. Yo creo que es la peor herencia de un gobierno nuevo en los 200 años de historia. Tenemos un gasto público récord. Nunca se gastó tanto dinero como ahora por parte del gobierno. Y los servicios que otorgan son cada vez peores. Segundo, la nueva esclavitud del siglo XXI. Nos están estrujando como los limones, sacándonos el último peso, ¿sí? Cobrándonos impuestos. El déficit fiscal es uno de los más altos de los últimos 50 años. Todavía no, tenemos gente que no se le ha pagado la deuda, que ahora se está tratando de solucionar. La inflación es altísima. Hablo de altísima en términos contemporáneos. ¿Se entiende, no? Un 30, 40% al año, comparado con lo que pasa en el mundo, es estar fuera del planeta. Es altísima. Desajuste en precios relativos, que es lo que las tarifas. No puede ser que la electricidad cueste $3 e ir a tomarse un café cueste $5. No puede ser eso. Eso es un desajuste. ¿Qué creen que pasó con las inversiones en los sectores de los servicios públicos? Electricidad, gas, agua, telefonía. ¿Alguien habrá invertido? No, porque no era rentable. Entonces, un amigo mío, medio en chiste, medio en serio, una vez dijo, este modelo populista económico funciona entre 15 grados y 30 grados. Si hace mucho frío, por debajo de 15 nos quedamos sin gas. Si hace mucho calor por encima de los 30 grados, nos quedamos sin electricidad por el aire acondicionado. ¿Sí? Es un modelo económico para un clima templado, digamos, estilo Guatemala. ¿Sí? En invierno, si hace mucho frío, se corta el gas y en verano se hace mucho calor, la electricidad. Así funciona. Por lo menos así, bueno, todavía así funciona. El gobierno nuevo permitió un aumento de tarifas del 500%. O sea, las tarifas van a aumentar 6 veces. Se calcula que tienen que aumentar 12, 13 veces. ¿Se entiende? Para llevarlo a niveles parecidos a los de los otros precios y que sea rentable. Desinversión generalizada, como les comentaba. Y por último, y no menos importante, los socios comerciales de la Argentina eran fantásticos. Rusia, Irán, Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¿Sí? Solo esa gente era socia comercial y eran los únicos presidentes del exterior que pasaron por la Argentina en los últimos 12 años. Los estadounidenses no mandaron ni al portero de la Casa Blanca en los últimos 12 años. ¿Sí? Recién ahora, este mes, va a venir el presidente de Estados Unidos. Después de, la última vez estaba Bush hijo. Eso fue en el 2001, 2002 más o menos. 2001, 2002. ¿Sí? Recién ahora. ¿Okay? O sea, el aislamiento que tuvo la Argentina en materia de comercio exterior, diplomática, fue enorme. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? ¿Sí? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, esto es como un círculo vicioso, como un perro que se muerde la cola. Podría empezar por algún lado, ¿no? Pero, a ver, podríamos decir, la inestabilidad institucional, no voy a los detalles, las causas, me genera que la economía crezca menos de lo que tiene que crecer. O sea, el cambio permanente en las reglas de juego, cambio de moneda, el gobierno se queda con los depósitos, ¿qué más? Me aíslo del mundo, no pago la deuda, y todo este tipo de disparates hace que la economía crezca poco.
como la economía crece poco, hay grupos sectoriales, por ejemplo, sindicatos o empresarios que tratan de sacar una mayor tajada en una economía que se va achicando. Eso genera que el gasto tenga que crecer porque le tengo que dar a esta gente, ¿sí? Privilegios y prebende a esta gente a través del gasto público. Eso hace que el déficit fiscal haga maximizar la emisión monetaria, la deuda y la carga tributaria y vuelva a generar inestabilidad institucional. O sea, en realidad, si tuviera que empezar por algún lado de estos, yo diría que el problema, y no soy el único, hay estudios de todo eso, de todas las crisis económicas que tuvo la Argentina a lo largo del siglo XX y la que probablemente tenga ahora, siglo XXI, excepto dos, que fue la Primera Guerra Mundial, o sea, crisis económica como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de la crisis del 29 en el mundo, el resto han sido crisis fiscales. Básicamente, ¿qué es? Que el gobierno aumenta el gasto público hasta volverlo infinanciable y eso hace explotar en algún momento la economía. Porque llevo la deuda pública a no pagarla, porque llevo la carga tributaria a que la gente no la pueda pagar y evade impuestos, o a emitir tanto que genere una inflación fenomenal, ¿sí? O sea, en la Argentina el problema básicamente es fiscal, ¿sí? Básicamente es fiscal. Y yo me preguntaba, ¿no? Que la decadencia es la sucesión de crisis, entonces eso significa que se han hecho permanentemente las cosas de la misma manera a lo largo de las décadas, ¿sí? ¿Qué es lo que decía Einstein? ¿Qué dice? Que si hacemos las cosas siempre igual, de mal, los resultados van a ser igual de malos. Siempre, ¿sí? Y acá se termina la charla. Muchas gracias. Esta señora está claro quién es, ¿sí? Fue nuestra presidenta durante 8 años. Bueno, gracias.